que llevaron la materia de máquinas eléctricas, motores de corriente directa, de corriente alterna, motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, de inducción, síncronos, asíncronos, universal, motores de corriente directa. Y hoy en día, pues tenemos los motores, los más utilizados industrialmente hablando, serían los motores de inducción trifásico tipo jaula de ardilla. Nos dicen que estos motores son los motores que cubren el 95% de las aplicaciones industriales y que el resto pues son motores asíncronos, motores de corriente directa, servomotores, diferentes tipos de motores en funcionamiento industrial. Entonces, vamos a centrarnos particularmente sobre los motores de inducción trifásico tipo jaula de ardilla. Vamos a revisar el circuito, vamos a revisar los componentes que nos requieren una instalación eléctrica, la instalación de un motor. Entonces, tenemos nuestro diagrama. Voy a darle zoom para acercarme un poco más y vamos a empezar con el dispositivo que estamos hablando. Entonces, la carga que vamos a utilizar para este diagrama es un motor eléctrico. Nos vamos aquí a motores eléctricos, tenemos diferentes tipos de motores y vamos a empezar con un motor eléctrico trifásico. Tocamos en la librería de motores y tenemos ya el icono del motor. ¿Cuántos motores vamos a colocar en este sistema, muchachos? ¿Tres, profe? Correcto. Entonces les pido por favor que coloquen 3 símbolos de motor eléctrico. Profe, disculpe, ¿qué motor fue el que escogió? El primero, Ah, ok, gracias. de nada. Existen diferentes configuraciones para operar un motor eléctrico. Vamos a utilizar aquí por lo menos un par para establecer el funcionamiento y características de estos dispositivos. Entonces, nosotros sabemos que un motor trifásico va a tener 2 formas de conexión de forma general. ¿Cuáles son las 2 formas de conexión de sistemas trifásicos, muchachos? En delta y estrella. Delta y estrella. Muy bien. Entonces son las 2 formas de conexiones. Ahorita no nos dan los datos de placa de estos motores, pero sabemos que son 2 motores, 3 motores eléctricos y que pueden estar conectados en delta o en estrella, o inclusive hay ciertas aplicaciones donde se utilizan ambas conexiones con la finalidad de hacer un arranque más adecuado de los motores. Pero ahora, en este momento vamos a tratar con un concepto que se llama método de arranque a línea directa o método de arranque directo. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor va a ser conectado directamente a la línea de alimentación sin ningún otro accesorio. ¿Alguien me puede decir qué pasa con los motores cuando arrancan? ¿Qué observan en su instalación doméstica cuando arranca el refrigerador o la bomba? Jala mucha corriente, ¿no, profe? Tenemos que va a haber una demanda muy alta de corriente y como ustedes ya estudiaron estos tipos de motores, me dirían la razón por la cual demanda tanta corriente un motor eléctrico a su arranque. ¿Quién me puede dar una respuesta? Llegaron a trabajar, están trabajando con sus técnicos, con sus colegas ingenieros, y le pregunta al ingeniero del Instituto Politécnico Nacional: oiga, Inge, nunca me han podido explicar por qué un motor al arranque demanda tanta corriente. ¿Quién me podría dar una respuesta, muchachos?
Porque para romper la inercia que se tiene se necesita una alta cantidad de corriente. Pero me está Y una hablando de un fenómeno mecánico, que es en el momento del arranque, obviamente el rotor está en estado estático y además pudiéramos tener una carga mecánica, lo que está acoplado al motor, pero por el otro lado tenemos un fenómeno eléctrico, que es una corriente muy alta. Entiendo lo que me dice de forma general, pero estamos llegando a la misma situación, que no existe un enlace. ¿Alguien sabrá este enlace entre que el motor está detenido, va a arrancar, va a hacer su procedimiento, llega a su velocidad nominal y a su corriente nominal? ¿Y por qué en el inter de este arranque demanda mucha corriente? Es por el campo magnético y el eléctrico que se generan internamente, profe, para poder hacer girar el rotor. Eh, sí, el campo magnético sabemos que es la circulación por un conductor, que son los que van a tener el motor en el estator, y que este va a interactuar con el campo magnético que se va a inducir en el rotor, dado que es un motor de inducción tipo jaula de ardilla. Y entonces la interacción magnética entre estos dos campos nos va a provocar un torque o fuerza de giro, lo cual nos va a provocar que el motor arranque. Cuando un motor arranca, ustedes saben que existe una ley enunciada en la naturaleza que nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Y entonces, cuando ustedes alimentan un motor eléctrico, va a tender a circular la corriente, a formar los campos magnéticos, pero internamente dentro del motor, la resistencia interna propia de los bobinados, ¿cómo tendría que ser para que tengamos una corriente muy alta, muchachos? Una resistencia baja. La impedancia, la resistencia y la inductancia tendrían que ser muy bajas para que nos demande un sistema eléctrico una corriente muy alta. Y entonces al inicio del motor tenemos una impedancia muy baja. Va a variar la resistencia interna del motor, pues va a variar un poco con la temperatura, pero no es un factor. Entonces, ¿cuál es el voltaje que va a existir dentro del motor, que va a equilibrar con el voltaje alimentado y que nos va a dar finalmente la corriente nominal? Pues va a ser un voltaje que se le denomina y que ustedes estudiaron en máquinas, que se llama fuerza contraelectromotriz. Y la fuerza contraelectromotriz que se genera internamente dentro del motor como oposición al voltaje que se le está alimentando y como parte de la transformación de la energía eléctrica, magnética, mecánica, nos va a provocar que al inicio tengamos esa baja impedancia y conforme arranca la impedancia y la fuerza contraelectromotriz o el voltaje contrario al voltaje de alimentación, equilibre el motor. Sabemos que si el motor está en funcionamiento normal y se reduce la velocidad por efecto de la carga, va a bajar la impedancia. ¿Y qué le va a pasar a la corriente, muchachos? Va a subir y por lo tanto, cuando haya más corriente, ¿qué le va a pasar al campo magnético? ¿Baja o sube? Sube, muchachos. Se incrementa el campo magnético y por lo tanto nos da un mayor torque. A eso se le denomina autorregulación de la velocidad y el torque en un motor de inducción tipo jaula de ardilla. Muy bien. También debemos de mencionar que qué pasa si mantenemos una carga mayor en el motor durante un periodo largo de tiempo. ¿Qué le va a pasar a la corriente en el motor, muchachos? Va a aumentar. ¿Y a ese fenómeno cómo se le llama?
Una sobrecarga del motor. Correcto. ¿Por qué estamos hablando de esto, muchachos? Pues estamos hablando del comportamiento, de las características, del funcionamiento, de los fenómenos que se pueden presentar en un motor eléctrico. Entonces, ya mencionamos que se puede presentar el arranque, es una condición muy importante. Se puede presentar una sobrecarga. Tenemos un motor trabajando normalmente, muchachos, y resulta que instalaron una nueva máquina al lado y esta nueva máquina emite mucha temperatura, es un horno. Y el horno está emitiendo 100 grados centígrados hacia el motor. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me puede decir qué va a pasar en poco tiempo con este motor? ¿Se quema? ¿Se quemaría? ¿Por qué se quemaría? ¿Y qué se quemaría? Por las altas temperaturas, ¿no, profe? Los embobinados. Pero ¿qué parte de los embobinados? Porque hasta donde yo sé, el metal, ya sea el hierro, el aluminio o el cobre, pues no se funden a 100 grados centígrados. El devanado, ¿no? El devanado, Sería Sería el su esmalte, ¿no? Su aislamiento que tiene esmalte, ajá. común. correcto, exactamente, muchachos. Los aislamientos de los conductores, ya sea en los bobinados del motor o en la caja de conexiones, o los mismos cables que van a alimentar al motor, si no están calculados, diseñados, una instalación apropiada que esté junto a 100 grados centígrados. ¿Creen que haya instalaciones expresamente diseñadas para estar en un ambiente a 100 grados centígrados? Sí. ¿Como en dónde creen que estén ese tipo de instalaciones? ¿En qué industria? Por ejemplo, en las de fundición, profe. En fundición de Correcto. metales. En las mineras, en las de fundición. ¿En qué otro lugar creen que hayan esas temperaturas? Donde haya mucha temperatura. ¿En qué central de generación hay mucha temperatura alrededor? En las termoeléctricas. Termoeléctrica. Pudiera ser una termoeléctrica, una Los nucleares también. en las nucleares, y necesitamos cableados, instrumentos, motores, actuadores, muchos dispositivos que necesitan soportar esa temperatura, y sí existen. Entonces, bueno, dependiendo de las condiciones, va a ser la instalación que se le va a desarrollar al sistema y obviamente la selección del sistema. Pero si tenemos un motor de uso convencional con una instalación diseñada para un ambiente a temperatura normal y de pronto le acercamos una fuente de temperatura a esta temperatura que estamos hablando, pues es obvio que los aislamientos se van a degradar y finalmente, ¿qué fenómeno grave eléctrico se va a presentar cuando los aislamientos ya terminen de fallar? Un cortocircuito. Un buen cortazo. Entonces vamos a tener, muchachos, una situación grave. En baja tensión se queman los motores, vamos a tener un incendio, vamos a tener problemas, además de que la máquina no va a funcionar, un paro, condiciones graves, ojalá y nunca lleguen a esta condición, pero siempre debemos estar preparados para ciertas situaciones y evaluar en dónde estoy trabajando, de qué forma, bajo qué condiciones, y es parte de esta materia tener esa idea y esa filosofía de trabajar. Cuando uno llega a una planta, no puede uno llegar y desconectar y conectar y hacer y deshacer. Tiene uno que tener un plan de trabajo y además la evaluación, los criterios de cómo desarrollar todos los trabajos y de qué forma. Pudiéramos trabajar de dos formas, a línea viva y sin conexiones. En línea viva se necesita entender todo lo que es los sistemas eléctricos, las condiciones, los instrumentos, elementos y protocolos de seguridad, y a línea abierta o con el sistema desconectado,
debemos de tener muchas consideraciones de seguridad, pero naturalmente pues evitaríamos las condiciones o protocolos por descarga eléctrica. Entonces, bueno, estamos hablando de forma general de las condiciones, operación y funcionamiento de un motor, y la norma me pide que cumplamos con dos elementos iniciales en el sistema eléctrico de protección a un motor, lo que es la protección por sobrecarga, lo que es la condición de protección por cortocircuito. Entonces vamos al diagrama, por favor. Vamos a ir a lo que son nuestras librerías y vamos a iniciar con el elemento más común que se utiliza aguas arriba de un motor, que es un relé térmico de sobrecarga, muchachos. El relé térmico de sobrecarga es un dispositivo que se conecta en el sistema de alimentación. Aquí les estoy mostrando el relé térmico. ¿Ya lo ubicaron todos en su librería? Sí. Y este relé térmico de sobrecarga lo vamos a conectar al motor y va a circular corriente por estos elementos que vemos aquí. Al circular la corriente, internamente está configurado, pueden ser de dos formas. Existen electrónicos, existen elementos que utilizan un transductor de corriente o un transformador de corriente, y existen elementos. Los elementos que son de funcionamiento eléctrico normalmente se denominan bimetálicos. Y estos bimetálicos están calibrados para que cuando la corriente de sobrecarga se presente durante cierto tiempo, entonces estos elementos hagan la detección y manden un contacto para la apertura de la corriente de la alimentación del motor. Los que utilizan transductores de corriente o transformadores de corriente, y los que utilizan electrónica, bueno, pues ya utilizan otros principios, otros dispositivos, pero están evaluando, revisando la corriente que está alimentada al motor y que está calibrada para su protección y funcionamiento. Ahorita no vamos a hacer cálculos de forma general, ahorita vamos a revisar los componentes y su funcionamiento. Y después de lo que es el elemento de protección por sobrecarga, vamos a disponer de un relevador contactor. ¿Qué es un relevador contactor? Es un dispositivo que me sirve para conectar el motor y desconectarlo. Son contactos como los que utilizamos, por ejemplo, para los apagadores de un foco. Pero sabemos que el apagador de un foco solo tiene una línea, y abriendo y cerrando la línea alimentamos al foco. En este caso, al ser un circuito trifásico, ¿cuántos contactos necesitamos, muchachos? 3. Muy bien. Entonces vamos a colocar un contactor para cada uno de los motores que estamos indicando aquí. Este contactor es el dispositivo de trabajo de apertura y cierre de la alimentación eléctrica. Y cuando queremos arrancar el motor, vamos a activar este relevador, y cuando lo queremos detener, vamos a abrir este contactor. Y lo vamos a hacer con señales eléctricas. También existen contactores manuales, generalmente para motores de muy baja capacidad. Ya para motores de mediana y alta capacidad, pues ya tenemos contactores de mando a distancia eléctricos. Muy bien. Entonces tenemos la protección por cortocircuito en estos dos motores. No he hablado de esto, ahorita lo mencionamos. Y tenemos en estos tres motores el arranque que les mencioné, arranque directo mediante relevador contactor. Después de lo que es el relevador contactor en una instalación eléctrica, vamos a utilizar para estos motores una protección por cortocircuito, muchachos. Ustedes utilizaron en el diseño de sus instalaciones eléctricas, para lo que es la distribución de su energía, los interruptores termomagnéticos o de caja moldeada. Los interruptores termomagnéticos o de caja moldeada
se utilizan para cortar la energía en un circuito cuando se presente un fenómeno de cortocircuito de forma general. Entonces vamos a tomar de la librería aquí un interruptor termomagnético disyuntor, le denominan aquí, trifásico. Tomamos este objeto de la librería y lo colocamos aquí. Vamos a colocarle a cada uno de estos elementos su interruptor termomagnético. Muy bien, ya tenemos 3 cargas, ya tenemos los componentes de los 3 circuitos y nos falta un interruptor general para esta máquina. Es decir, si este interruptor se abre, nos desconectaría los 3 motores a la vez. Si se presenta un fenómeno de cortocircuito en algunos de estos 3 motores, el primer dispositivo de protección que tendría que dispararse por seguridad tendría que ser el interruptor termomagnético propio de cada motor, que debe de tener en disposición. Entonces vamos a colocar aquí arriba, voy a darle zoom para reacomodar mis elementos, espero que ustedes no necesiten hacer esto. Y si no, bueno, pues seleccionamos una ventana y llevamos hacia abajo nuestra alimentación para conectar el interruptor termomagnético general de esta máquina. ¿Hasta aquí conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, profe. Ok. Entonces vamos a hacer las conexiones eléctricas, muchachos. Nos vamos a cableado. Podemos utilizar las conexiones trifásicas y sabemos que todas estas son fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí no hice correcto mi conexión. Voy a volver a hacer. Y entonces aquí estoy conectando mi motor 1. Voy a conectar el relevador contactor hacia el térmico de sobrecarga. Voy a conectar mi contactor al interruptor general. Y voy a hacer lo mismo con los demás motores. Y ahí tenemos la conexión de estos 3 motores. Voy a hacer el comentario del tercer motor que estamos diseñando aquí. Y el comentario es que estos 2 motores que tenemos aquí tendríamos una configuración de relé térmico de sobrecarga e interruptor termomagnético. En ciertos motores existe un elemento que se le denomina guardamotor, muchachos. Y la característica del guardamotor es que tiene integrada dentro de su funcionamiento ambas funciones, tanto la función de protección por cortocircuito como la protección por sobrecarga. Lo que hace que se integren los componentes y tengamos un circuito más compacto y no tengamos el mismo número de componentes, se reduce. Y vamos a hacer un pequeño ajuste. Les pido lo siguiente, por favor, que me ayuden. Vamos a borrar este componente un segundo porque lo vamos a cambiar por este. Es el que sigue del trifásico y como observan tiene 3 interruptores. Aquí nos diría que tenemos funciones por sobrecarga y funciones por corriente. En realidad este es el símbolo completo de un guardamotor. Para tener el símbolo única y exclusivamente de un interruptor termomagnético,
solo deberíamos de tenerlos de corriente, muchachos. El símbolo este que se ve arriba no sería funcional en estos dos motores, porque esta función la realiza el componente de abajo. Nuevamente le estoy planteando los diagramas o un diagrama de forma general, empezando por los diagramas de motores eléctricos trifásicos en una pequeña instalación eléctrica de 3 motores. Entonces vamos a realizar la conexión de lo que nos falta aquí de la alimentación y del suministro. Entonces vamos a utilizar una conexión aquí por debajo del primer motor y vamos a realizar un bus de conexión hacia la derecha para conectar los otros 2 motores. Y necesitamos conectar estos 2 motores. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí el bus de trifásica. Recuerden que hay que tener cuidado aquí en no pasarse, porque si no, no va a ser la conexión correcta. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Profe. Entonces, ya tenemos la alimentación, pero nos hace falta las 3 líneas, la fase y el neutro correspondiente dentro de esta instalación. Ya no vamos a explicar todo la descripción. Vamos a buscar aquí este símbolo, las 3 líneas, fase y neutro. ¿Qué me indica esto, muchachos? Pues que existe un sistema de alimentación aguas arriba, que de momento no vamos a ahondar en esta parte del curso, en este momento, y de un tablero, de un interruptor dentro de la planta, nos proporcionan estas 3 líneas, el neutro y la puesta a tierra. Y entonces vamos a hacer aquí nuestra conexión. ¿Qué más me falta conectar aquí, muchachos? La puesta a tierra de los motores. Correcto. Toda instalación debe de tener una protección por puesta a tierra. ¿Qué es lo que me protege la protección de puesta a tierra, muchachos, en una instalación eléctrica? ¿Por qué debe de llevar un equipo una protección de puesta a tierra, ingenieros? Si ya hicieron un proyecto doméstico. Pues para la protección de todos los elementos que se carguen en esa instalación, ¿no, profe? Si existe alguna conexión hacia las carcasas, hacia los componentes metálicos que conforman el sistema, en lugar de ir por un operador, por una persona que llegara a tener contacto por estos equipos, pues la energía se tendría que derivar hacia la protección de puesta a tierra, evitando una descarga. Naturalmente también conforme vayan creciendo los sistemas, pues una falla a tierra puede ser algo más grave y por lo tanto pudiéramos poner sistemas de protección, de medición de la corriente que pudiera existir de puesta a tierra y abrir los circuitos. ¿Qué dispositivo se utilizó como protección en áreas húmedas para las personas en una instalación doméstica, muchachos? Para evitar una descarga.
El contacto con falla a tierra, ¿no, profe? Correcto, o interruptor diferencial. Y por aquí también tenemos un interruptor diferencial para sistemas industriales, que particularmente serían estos dos. Serían los símbolos de protecciones de puesta a tierra. Más adelante los utilizamos. Muy bien, ya tenemos ahí nuestro diagrama, ya tenemos nuestro esquema, pero la pregunta obvia es, ¿cómo voy a arrancar y parar estos motores? Bueno, para poderlos arrancar y parar, vamos a necesitar de algunos componentes, como una botonera industrial o botones de arranque y de paro para motores eléctricos. Vamos a nuestro diagrama. El diagrama que acabamos de hacer, todo esto que tenemos aquí, se le denominaría diagrama de fuerza, muchachos. El diagrama de fuerza me muestra los conductores, los dispositivos, los componentes que llevarían la corriente hacia la carga y que tendrían que llevar la corriente dependiendo de la capacidad de los motores que hayamos instalado. Y también vamos a tener un circuito de control. El circuito de control va a tener una carga generalmente de algunos cuantos miliamperes o amperes, pero no va a llevar las decenas o centenas de amperes dependiendo de la capacidad de los motores que tengamos. Vamos a la librería, vamos aquí a donde utilizamos anteriormente botones pulsadores y vamos a requerir de un botón pulsador normalmente abierto y un botón pulsador normalmente cerrado para cada uno de nuestros motores. Dejen por favor 3 puntos de distancia entre ambos elementos, porque ahí vamos a tener que hacer una conexión intermedia. Estamos por llegar a la pausa de los 40 minutos de la sesión, muchachos. Vamos a tomar el break de 10 minutos, regresamos en 10 minutos para concluir nuestro diagrama, ¿sale? Dale, profe. 10 minutos, los veo en un momento. Gracias. Entonces continuamos, muchachos. Estábamos en el desarrollo del diagrama de fuerza y estábamos complementando con el diagrama de control correspondiente al sistema que se está desarrollando. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos las botoneras, botón de arranque y botón de paro para cada uno de los motores, vamos a colocar un elemento que se le denomina bobina del relevador contactor. Las bobinas las seleccionamos de esta pestaña y elegimos el primer elemento. Lo vamos a colocar aquí por debajo de la botonera y necesitamos una bobina para cada uno de los motores. Esta bobina va a formar un campo magnético cuando sea alimentada y dado ese campo magnético se va a generar un desplazamiento mecánico el cual nos va a provocar el cierre de estos relevadores contactores. Ahorita lo vamos a vincular para que quede instrumentada la función con su respectivo relevador contactor. Nos hace falta para estos dos primeros un elemento que se le denomina contacto auxiliar de sobrecarga. Entonces vamos a nuestros contactos y vamos a buscar este símbolo. Está en botones pulsadores y está al final. Este elemento con esta simbología nos indica
que es un relé térmico. Entonces vamos a elegir uno normalmente cerrado para este elemento, uno cerrado para este elemento, y el tercero no va a llevar este componente, dado que lo vamos a tomar de esta función. Muy bien. Finalmente nos hace falta un contacto auxiliar para poder hacer la función de enclave o de sostenimiento de la señal eléctrica. Este elemento lo vamos a tomar de aquí. ¿Hasta aquí vamos todos, muchachos? Sí, profe. Vamos a tomar de elementos de contactos el primero, normalmente abierto, y lo tenemos que colocar aquí prácticamente al lado derecho de cada uno de estos elementos, del botón normalmente abierto. Hasta ahí ya tenemos los elementos que vamos a utilizar. Este circuito de control pudiera ser alimentado a diferentes voltajes, dependiendo de la configuración del sistema. Se pudiera utilizar un voltaje de 127 volts, un voltaje de 220 o 440, para lo cual tendría que ser diseñada cada una de estas bobinas. También en términos de control pudiéramos utilizar una señal de 24 volts de corriente directa o una señal de 110 volts de corriente directa. También pudieran ser señales de control que aplicamos aquí. Para el caso en el que vamos a trabajar ahorita, vamos a alimentarlos a 220 volts de corriente alterna. Y vamos a seleccionar esta alimentación por debajo del interruptor de seguridad, por debajo del interruptor termomagnético de cada uno de los motores. Entonces voy a iniciar con la conexión del primer diagrama de fuerza, que es este. Nos vamos a línea, vamos a utilizar una línea de fase, y por debajo de este punto vamos a empezar una trayectoria hacia la derecha, un segmento hacia arriba, y entramos por la terminal número 11 del botón pulsador normalmente cerrado. Conectamos de 12 a 13 del cerrado al abierto, de 14 a A1 de la bobina, de A2 al siguiente botón, y del térmico de sobrecarga, que es la parte inferior, tenemos que regresar o cerrar el circuito hasta la línea 2. En este caso utilizamos la 3 y la 2 para alimentar a 220 volts de corriente alterna. Esta alimentación quedaría a 220 volts, esta parte del circuito. Nos hace falta aquí conectar en paralelo estos dos componentes. Y ahí tenemos la conexión. También le hace falta ahí un interruptor termomagnético, un fusible. En este instante lo vamos a tener que poner, muchachos, para completar ya bien nuestro circuito de control. Entonces, vamos a nuestros componentes y vamos a colocar un interruptor termomagnético disyuntor por si tenemos un cortocircuito en nuestro circuito de control, una protección. Voy a tener que generar aquí algo de espacio, dado este componente que me había faltado.
para no tener un circuito ahí sin las protecciones necesarias. Si se llegara a tener un cortocircuito en esta parte del circuito, resulta que el corto tendría una intensidad y una duración tal que posiblemente se destruya esta parte del sistema antes que se dispare la protección general que tenemos aquí arriba, que sería el interruptor Q que se ve de este lado. Pues por eso es importante colocarle a este circuito una protección adecuada para esta parte del circuito. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente parte del circuito de control. Vamos a recolocar estos componentes hacia la parte de abajo. Esto, muchachos, que estamos haciendo es un diagrama esquemático. Existen diagramas unifilares de todo este sistema donde nos representan de forma más sintética la alimentación y los componentes sin mostrarme todos los elementos de forma general, sino más bien un vistazo particular de los elementos o del flujo de energía. En este caso nos hace falta el interruptor termomagnético. Está en esta librería. Vamos a utilizar otra pastilla para esta parte del sistema. Y aquí colocamos la pastilla. Y finalmente también una para esta parte del circuito. Vamos a hacer la conexión del motor 2. Y entonces tomamos aquí nuestra línea 3. Y entramos por el termomagnético. Salimos a botón pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado. Pasamos por normalmente abierto. Llegamos a bobina. Llegamos al térmico de sobrecarga. Y por la parte de abajo del térmico de sobrecarga tenemos que alimentar la otra línea. Y conectar en paralelo este elemento. Ahí estamos. ¿Hasta aquí conmigo? Sí, profe. Muy bien, los demás. Profe, disculpe por Sí, interrumpirlo, profe. pero hay una compañera que está intentando entrar. No sé si le voy a dar la oportunidad de entrar. Y no los había visto, una disculpa, ya les permití el acceso, ¿sale? No se preocupe. Muy bien. Vamos a conectar el último motor, muchachos. Vamos a hacer la conexión algo similar a lo que estamos haciendo aquí. Y entonces tomamos de la línea 3. Vamos hacia nuestro circuito, entramos al interruptor. Del interruptor entramos al interruptor termomagnético. Pasamos por el botón normalmente cerrado. Salimos hacia la bobina. Y de la bobina vamos a utilizar este contacto que tenemos en la parte superior. Aquí vamos a hacer un poco de tripas de gato. Entramos por 7. Y de 8 vamos a salir a la línea 3. Y conectamos en paralelo el componente que nos quedó de este lado.
Coméntenle a Samantha Vargas si intenta reconectarse porque ahí el sistema está lento. Muy bien. Una vez que ya tenemos estas conexiones, tenemos que configurar los interruptores porque no todos los componentes se pueden llamar de la misma forma. Cada componente se debe de tener su nomenclatura, si no el software no va a entender cómo funciona esto. Entonces, para configurar nuestros elementos, vamos a empezar nuevamente desde el motor. Damos doble clic a este objeto y observamos que aquí nos da una opción de denominación del nombre. Y a este le vamos a llamar M100. Vamos a utilizar una nomenclatura algo parecido a lo que son sus tags de los DTIs. Este va a ser el motor 200 y este va a ser el motor 300. Y observen que en la parte de abajo ya se presenta esta etiqueta. Muy bien, vamos entonces con esta parte del circuito. Y a este le vamos a llamar F correspondiente al respectivo circuito del motor, F100. Este también se va a llamar KM100. No me dio chance de ponerle los dos ceros. Lo vamos a dejar en 10. Y este interruptor pues corresponde al mismo motor, así es que también le vamos a poner 10. ¿Ya quedaron esas etiquetas? Sí, profe. Sale, vamos a hacerlo con el siguiente motor. Entonces este fue M200, a este le vamos a poner F200, que corresponde a este motor. KM20. Recuerden que esta es opción del software o limitaciones del software, podremos ahí cambiarlo, pero de momento lo vamos a llamar así. Y el interruptor Q20 también. Pues todos estos componentes corresponden a este circuito del motor. Finalmente, vamos aquí a KM30 y a Q30. A este interruptor le vamos a llamar Q123. Es el nombre que se le asignó dentro de la instalación. Nos hace falta colocar las etiquetas de los elementos del diagrama de control correspondiente a cada motor. Entonces vamos a empezar aquí por S11, que es nuestro botón de paro 1. S12, que es el botón de arranque 1. Y este KM debe de corresponder con el mismo nombre de este objeto, dado que esta bobina gobierna estos contactos y también va a gobernar este contacto. Entonces se va a llamar KM10. Al igual que este. KM10. Y finalmente este relé térmico de sobrecarga también ya existe su elemento. Si aquí se detecta esta sobrecarga, un fenómeno de sobrecarga, este dispositivo se tiene que disparar. Por lo tanto, este F100 se va a repetir la etiqueta para este componente. Y ahí tenemos el etiquetado de esta parte. Nos falta el interruptor auxiliar de aquí, de este lado. Le vamos a llamar Q10,
Q11. Y hacemos una analogía para esta parte del circuito. Este se llama Q11. En este circuito, de este lado se debe de llamar Q21. El botón se debe de llamar Q21, S21. El botón de paro, S22. El botón de arranque. Este K debe de coincidir con estos elementos que pusimos acá como de fuerza. KM20. Aquí abajo debe de coincidir con este térmico de sobrecarga, F200. Y el contacto de enclave también va a ser gobernado por esta misma bobina, KM20. Y tenemos esos dos diagramas de control. Vamos a configurar el último motor. Y entonces tendríamos aquí el interruptor que debería de ser el 31. Vamos a tener el botón pulsador que sería el 31 también, S31, como botón de paro, y S32 como botón de arranque. Finalmente tenemos la bobina de KM30, por lo tanto esta bobina debe de tener la nomenclatura de KM30, igual que el botón pulsador de acá, KM30. ¿Y por qué ya no tenemos el contacto auxiliar de sobrecarga? Pues porque el contacto auxiliar de sobrecarga ya está siendo vinculado con esta parte del circuito, con el guardamotor. Y si este guardamotor se dispara, este contacto se abre, desenergizándonos la parte de control también. ¿Ya quedó ahí su circuito con toda la nomenclatura, muchachos? Sí, profesor. Muy Ya, bien. profe. Sí, profe. Profe, en la primera bobina no le faltó una M. En la primera bobina, ¿correcto? Le agradezco mucho. Esto es en términos de edición del software. No iba a ser el correcto funcionamiento por ese error de nomenclatura. Muy bien. Bueno, pues una vez que acabemos, vamos a echar a andar la máquina que acaban de crear, muchachos. Vamos a suponer que son 3 bandas transportadoras, las cuales me pidieron que sea un sistema con su botón de arranque y de paro. Y entonces llegamos a la instalación, pedimos estos componentes, los armé dentro de un tablero de control, tiramos los cables hacia los motores que están colocados en cada una de las 3 bandas transportadoras, nos dieron el suministro de energía, hicieron la conexión y nos dicen, ingeniero, pues ponga en marcha su sistema. Muy bien. Entonces, para poner en operación, vamos a darle play en la parte de arriba. ¿Y qué es lo primero que debo de activar en este circuito, muchachos, para que funcione el sistema? El termomagnético principal. Correcto, el interruptor principal del tablero. Y con esto tiene energía de aquí hacia abajo. Por aquí como que algo no me gustó porque no se ve que esto se ponga de color café, indicándome que seguramente aquí no estoy haciendo un nodo de conexión completo, en mi caso. En su caso, ¿sí se ve de color café? En uno no. Sí, profe. Observen que estoy utilizando el nodo de conexión para ver si con esto me da la conexión y si no, pues a lo mejor lo tengo que redibujar. Le doy play, activo mi interruptor y
necesito poner los nodos. Observen que aquí también se ve de color gris. Por lo tanto, no hay conexión. Necesito poner los nodos. Entonces, voy a poner todos los nodos que no puse. Ahí ya tengo energía. Muy bien. ¿Todos conmigo hasta aquí? Sí. Correcto. Entonces me dice el ingeniero, no hay ningún paquete, ninguna caja en nuestras bandas transportadoras. Vamos a echar a andar el motor 100. ¿Qué tengo que activar ahora para echar a andar el motor 100, muchachos? ¿Qué interruptor? ¿Qué nombre? Q10. Entonces vamos al tablero, ubico dónde está mi interruptor Q10 y lo activo. Y observo que ya se puso de color café toda esta parte del circuito y es correcto, hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer para echar a andar mi circuito de control del motor 10, muchachos? Del motor 100. U11. Activar Q11. Bien, gracias. Vamos a andar Q11. Hasta ahí vamos bien. Y resulta que ya tengo alimentación en mi circuito de fuerza y en mi circuito de control. Para poder arrancar este motor, muchachos, tenemos que activar nuestro botón pulsador de arranque. Por lo tanto, nos colocamos en el botón de arranque, lo apretamos y observamos que se energiza la bobina, que se activa mi contacto KM10 de control, enclavando el circuito, y que se activó aquí este. Pero acá tengo un problema seguramente de conexiones. ¿Por qué? Porque no hizo la conexión eléctrica hasta el motor para ver que está operando. Estas líneas no están bien conectadas. Entonces yo voy a tener que detener mi simulación para ubicar en dónde está la conexión correcta hacia mi motor. Y como no lo veo, pues voy a redibujar esta parte. A los demás ya les indica la simbología de que ya está conectado el motor. No, profe, también ahí, en ese mismo lugar. ¿Les pasó lo mismo? Sí, profe. Pero en el tercero sí. A ver. F10, F200. Vamos a ver los tres motores que nos dice el compañero que esto ya salió en el tercero. En el tercero sí se alimentó bien. Y en el segundo nos pasó aquí lo mismo por las conexiones. No sé por qué no se está haciendo este show. Bueno, voy a conectar uno por uno a ver si me da la oportunidad de hacer la conexión. Y aquí sí me dio una línea y las otras dos no. Ay, qué barbaridad, no quiere trabajar el software. Bueno, hay que revisar aquí la conexión. No le encuentro razón. Le tendré que ya que dar zoom, acomodar un poco más mis componentes para ver que me dé conexión. Observen que aquí esta línea sí quedó de color café.
¿Y por qué los demás no se conectaron? Pues no les tengo así una clara y contundente respuesta. Nada raro, pero es la primera vez que no me hace correcta esta conexión. Bueno, lo podemos comprobar con el motor 3. Y como se ve el motor 3, pues naturalmente sería como tenemos que ver que funciona el sistema. Entonces arrancamos y paramos cada uno de nuestros motores. Acá los circuitos de control están funcionando bien porque vemos que se enclava el circuito. Y estos 3 motores, habría que checar estas conexiones, se tendría que ver pues, algo parecido a esto. No le encuentro así de forma general algún defecto. Vamos a checar este motor, entonces ya logramos hacer el arranque con este botón, pulsándolo. Vamos a hacer el paro. Observen que se corta la energía eléctrica que conduce hacia la bobina. La bobina se queda sin energía, se pierde el campo magnético, se desenclava y se detiene el motor. Pues esta banda transportadora arrancó y paró de forma correcta. Vuelvo a hacer mi arranque, vuelvo a hacer mi paro. Si existe un cortocircuito en esta parte de nuestra instalación, que pudiera ser un cortocircuito en la bobina, o alguien vino a hacer algún movimiento, algún cambio, sin autorización hizo un corto, pues este componente se abre, protegiendo por cortocircuito esta parte del circuito, y al quedarse sin energía también se detiene el motor. Si nosotros restablecemos aquí, podemos volver a arrancar, y si el motor tiene un cortocircuito, lo debería de detectar este componente, ejecutándose la acción de apertura, y como se abre esta parte del circuito, que es un disyuntor, y se abre este contacto, pues también el circuito de control se desenergiza. Para volver a operar, necesito volver a reactivar mi relevador por detección, ya sea de sobrecarga o cortocircuito, y volver a hacer un arranque. Y ahí tenemos el arranque y paro con guardamotor. El circuito con térmico de sobrecarga. Aquí vamos a asumir que el motor está girando, necesitamos revisar esta conexión. Y entonces aquí, al dar doble clic sobre el térmico de sobrecarga, es como si hiciéramos o realizáramos la simulación de que hubo una sobrecarga. Por lo tanto, se abre este contacto, se desenergiza la bobina y se abren estos contactos desconectando el motor y protegiendo, evitando que el motor se sobrecaliente y evitando que los aislamientos se dañen. Recuerden que los motores tienen una capacidad de protección de poder operar a una corriente mayor a la nominal durante cierto periodo de tiempo. Es parte de la construcción de los motores, pero esta corriente mayor a la nominal tampoco es una corriente que sea una corriente permanente. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos? No, profe. ¿Se entendió de forma global lo que acabamos de hacer? La operación de 3 motores con sus circuitos de fuerza y de control. Sí. Muy bien. Vamos a ir ahondando en estos elementos y vamos a hacer algunos circuitos, vamos a hacer algunos diagramas y vamos a hacer el procedimiento de cálculo de esta instalación eléctrica. Muy bien. Entonces, por el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho. No me dio tiempo de pasar la lista de asistencia. Nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo sería? El lunes. El lunes. También les comento que el lunes les paso su calificación. ¿Sale? Vale, profe. Dale, profe, está bien. Sí, profe. Que tengan buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Hasta el profe. lunes, profe. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Bye.